en este tiempo. Y lo hizo a través de la historia. Siempre estuvo buscando personas para cumplir con la misión de predicar, la misión de ir a hablar a otros. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. ¿Quién fue el que lo buscó, el que tomó la iniciativa? Dios. Y esta historia de Jonás también es una historia de actividad misionera, queridos hermanos, de trabajo misionero, pero principalmente de Dios. Aquí entendemos cómo Dios está empeñado en que este profeta llevara el mensaje a Nínive. Y cuando él comienza a escaparse, a fugar, a huir de Dios, Dios está yendo detrás de él. Dios está yendo tras de él. Llegamos ayer, hermanos, hasta el punto de que Jonás, estando 3 días en el vientre del pez, recapacitó, meditó sobre su verdadera situación y reconoció que la salvación es de Jehová. Eso es lo que dice el capítulo 2 en el penúltimo versículo. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y a continuación, después de decir esto, el pez lo vomita, lo escupe en la orilla del mar. Hasta ahí llegamos ayer y para poder entender un poco mejor la parte más importante de la lección del trabajo del misionero, de la misión de Dios, la misión nuestra, quisiéramos leer el capítulo 3. Quiero pedir, si no ha llegado Jennifer, a quien le pedí ayer que leyera este texto, pero si no ha llegado ella, voy a pedir a que nuestra hermana Carmen Carrasco tendría la bondad de leer el capítulo 3 de Jonás, por favor. Ya está bien, hermano. ¿Todo el capítulo? Todo, completito, hermano. Ya está. Gracias. Bien. Ya. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue, y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Gracias, hermano. Se levantó Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y esta vez Jonás se puso en marcha y comenzó a predicar. El resultado de este trabajo misionero de Jonás en Nínive, queridos hermanos, nos toca diferentes temas que podemos tocarlo en esta mañana. Podemos mencionarlo, aunque sea solamente de pasada.
hermanos, primeramente quería mencionar el poder de la palabra de Dios a través de su profeta Jonás en la predicación en Nínive. Jonás, cuando llegó a Nínive desde el primer día, desde que entró por las puertas de la ciudad, no olvidemos que esas ciudades, las ciudades antiguas, hermanos, eran ciudades amuralladas y tenían una o dos puertas de entrada y nada más. Pero cuando comenzó a entrar, él proclamó el mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Muy conciso, muy resumido. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Pero aquí queremos, hermanos, tocar y resaltar el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Yo quiero, más que mis palabras, quiero leer con ustedes lo que dice Hebreos, hermanos, sobre el poder de la palabra de Dios. Porque aquí solamente fue el poder de la palabra de Dios para convencer a todos los hombres de Nínive, incluyendo el rey. Y en Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma, hermanos. Y la palabra de Dios hizo efecto en toda la gente de Nínive. En todo, hombres y mujeres se arrepintieron, incluyendo el rey, hermanos. Y el rey comprende todo el proceso del arrepentimiento, porque ordena en un decreto que todos se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, de la rapiña que hay en sus manos, decían. Porque ya sabemos, ya tenemos referencia, porque lo dijo en el primer capítulo, que Nínive era una ciudad extremadamente mala. Y eso lo dijo el Señor mismo cuando habló con Jonás. Pero en esa ciudad mala, hermanos, el Espíritu Santo había trabajado. El Espíritu Santo había trabajado. El Evangelio, el poder de Dios ya había trabajado. De tal manera que Jonás, cuando llega, solamente da un mensaje bien corto. Ni siquiera se pone a hablar grandemente, no hace llamados, no hace invitaciones, no presenta una historia como hacen los predicadores, un pastor, un hermano, para sensibilizar el corazón. El terreno, hermanos, ya estaba preparado. El Espíritu Santo ya había preparado. Así como Dios había preparado a un pez para que tragara a Jonás, así como había preparado una enredadera, una calabacera para que protegiera a Jonás, también Dios ya había, el Espíritu Santo de Dios ya había trabajado en el corazón de esta gente. Y Jonás solamente tenía que hablar. Él se presentó y habló. No hizo grandes esfuerzos. La misión de Dios, hermanos, no limita. La misión no nos limita. La misión no es nuestra, hermanos. A veces pensamos, pero yo tengo que hacer todo ese trabajo. A veces recibimos el encargo de ir a determinado lugar a hablar con una persona que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Dios es el originador de la misión. A veces pone en nuestro corazón de hablar con un familiar también, pero ese familiar nunca tuvo algún deseo de escuchar la palabra de Dios, pero Dios pone en tu corazón que tienes que hablarle. Y nosotros nos llenamos de prejuicios, como Jonás,
Decimos, no, él no necesita la salvación. Es una persona rica que a él no le interesa, hermanos. La historia de Jonás para cumplir la misión de Nínive es una historia que a nosotros nos debe hacer pensar, que nos debe hacer razonar y comprender que la misión de salvación, el Evangelio, no es nuestro, no es nuestro. La misión es de Dios. Entonces, y que el trabajo es del Espíritu Santo. Los versículos finales del capítulo 3 que hemos leído, el versículo 10, a mí me llena de una tranquilidad, hermanos, porque, porque dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Hermanos, las profecías también tienen un lado, si bien es cierto, pueden anunciar un, un trabajo de justicia que Dios va a hacer, también esa justicia, la aplicación de esa justicia, hermanos, es condicional. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y aquí vemos, hermanos, el perdón y la gracia manifestada en toda una ciudad de más de 120,000 personas. Aquí podemos conocer, hermanos, que la salvación es por gracia también, que no es por obras. ¿Cuál era el comportamiento, la conducta, la vida de esta gran ciudad? Malo. Era malo, completamente malo. Todos vivían en la maldad, eran paganos, adoraban a dioses falsos, porque su mismo rey lo llega a decir en el decreto que da. ¿No? Y dice, conviértanse de cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ellos reconocieron, hermanos, ellos dieron los pasos del arrepentimiento, tuvieron que confesar su pecado. Hermanos, yo quería decir, para terminar, antes de pasar a las preguntas, que esta es la parte más importante del libro de Jonás, de la lección de esta semana, el trabajo del misionero y la manifestación de la gracia divina, la manifestación del trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas, que nosotros, ¿qué clase de personas? En la vida de las personas que nosotros entendemos que no son merecedores de la gracia divina. Y miren que nuestra forma de pensar puede ser similar a la de Jonás. Jonás tampoco, él no aceptó. Él no entendía, no quiso entender que Nínive también podía ser perdonada. Y eso lo veremos el día de mañana, cuando él le hace un reclamo a Dios. Pero hoy, hasta aquí llegamos, que Nínive se arrepiente, Nínive es perdonada por Dios, por la gracia divina. Vamos a pasar a las preguntas, hermanos. La lección de este día nos trae 5 preguntas. Y vamos a comenzar por la pregunta 1, y que está en su lección, en la parte de arriba, hermanos. Después que ya hemos escuchado Jonás 3, 1 al 10, que lo leyó la hermana Carmen, ya la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Nínive a la predicación de Jonás? En su lección no solamente dice cuál es la respuesta, pero para entender mejor, la pantalla nos dice cuál es la respuesta de Nínive a la predicación de Jonás. La respuesta. Hermano Daniel, tenga la bondad. Ya La respuesta. Todos los hombres de Nínive creyeron a Dios, se arrepintieron, se convirtieron de su camino, proclamaron ayuno
y se Y vistieron. de silicio. Gracias. ¿Cuál fue la respuesta a la predicación de Jonás, hermanos? La respuesta de Nínive. Todos los hombres y mujeres. La Biblia no dice mujeres, pero está sobreentendido. Todos los hombres y mujeres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Y eso está en el versículo 5, hermanos, de Jonás 3. Todos los hombres creyeron a Dios. Ese terreno ya estaba preparado. Ya estaba preparado. De tal manera que cuando Jonás llega y dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido, todos los hombres creyeron. Ninguno dejó de creer. Todos, dice la palabra de Dios, hermanos. Creyeron, se arrepintieron y se convirtieron de su mal camino. ¿En qué forma? Se vistieron de silicio, dice, es decir, de polvo. ¿Qué más hicieron? Ayunaron, hermanos. Fue una respuesta de arrepentimiento total, de una conversión total que solamente esperaba que Jonás dijera, ¿cuántas palabras? 5 palabras, 9 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es el Espíritu Santo el que prepara el corazón, hermanos, de las personas. Y en la pregunta 2, vamos a ver cómo debemos proceder nosotros. Pero yo voy a esperar para que tome nota a la respuesta de la pregunta 1. Todos los hombres de Nínive creyeron a Dios, se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino, proclamaron ayuno y se vistieron de polvo o de silicio. Me avisan para pasar a la pregunta 2, hermanos. Hermano Samuel, una Hermanita. consulta. Silicio, ¿qué quiere decir? Ahí sí que usted me agarró. Estuve leyendo en el estudio que yo estuve preparando, iba a recurrir a mi diccionario para ver la palabra silicio, pero en otras versiones, hermana, yo encontré que decía polvo, pero hermana, le prometo, ¿usted es la hermana Carmen? Pati. Hermana Patricia. Pati. Patricia Cabrera. Sí, hermano Samuel. Ya, hermanita, yo durante la mañana voy a mandar un mensaje al WhatsApp de Clamor y voy a poner el significado preciso de la palabra silicio. ¿Está bien? Sí, hermano. Buenos días, Gracias. hermano Samuel. Gracias. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano Samuel. Una consulta. Aquí en mi Biblia dice, se vistieron con ropas ásperas. Y Correcto. quizás silicio también sea ropas ásperas, ¿no? Sí, y en otra versión que encontré, dice, se vistieron de polvo y ceniza, de polvo y ceniza. Mano, Ya. en el Sí. significado después en la web dice saco o vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. Gracias, muchas gracias, hermana Mercedes. Le ¿Qué agradezco significado tendría ponerse ropas ásperas, hermano Samuel, sabe? O sea, ¿por qué justo en esas situaciones se ponían ese tipo de ropas? Sí, cuando dice aquí, se despojó, el versículo 6 dice, el rey, le llegó la noticia al rey de Nínive, y él se levantó de su silla, de su trono, porque era el rey, se despojó de su vestido. ¿Qué vestido? Su vestido real, su vestido de lujo, ¿no? Un vestido precioso, adornado con adornos,
y se cubrió de cilicio. Ahora que ya sabemos qué significa cilicio, cambió de ropa porque las personas, la ropa significa mucho. Y si uno se pone una ropa gruesa, no una ropa fina, como usaba el rey, da a entender pues que cambió su situación. Hermano, Hermanita, hermano, disculpe que lo interrumpa acá, dice, vestir cilicio es una tela oscura y áspera tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. correcto, correcto. Entonces era, vamos a decir, como un hábito, una costumbre de expresar, de mostrar su tristeza, su tristeza. Pero acá lo vamos a relacionar con lo siguiente, hermanos. Cuando estamos hablando de que una persona se entristece, se apesadumbra por su situación, igual es el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado. Y dice el comentario, hermanos, que este rey entendió la figura teológica del arrepentimiento. Él, cuando ordena en su decreto que el pueblo se arrepienta, se convierta de sus malos caminos, que confiese, estaba indicando los pasos que el pueblo debía dar para obtener el perdón. Porque en el versículo 9 dice, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá del ardor de su ira y no perezcamos? Entonces, eso ya un poquito nos ayuda a entender lo que hizo todos los hombres, incluyendo el rey de Nínive. Creo que ya terminamos de contestar la pregunta 2. Vamos a ir a la pregunta, contestamos la pregunta 1, vamos a la pregunta 2. Hermana Mercedes, tenga la bondad. Sí. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestros esfuerzos para dar testimonio a los demás? Muy bien. Aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, ¿qué lección personal estamos aprendiendo de esta historia para relacionarlo con nuestro esfuerzo de dar testimonio a los demás? Eso es lo que dice la pregunta. ¿Qué lección personal estás aprendiendo de esta historia? De la historia, por un lado, de la predicación de Jonás y por otro lado, de la respuesta que da esta ciudad de Nínive a esa predicación. Porque tú y yo somos misioneros. Como dijimos al comienzo, el centro de la lección de esta semana es el trabajo misionero. Es lo que estamos viendo hoy día. Y yo, cuando estuve leyendo, dije, había sido tan fácil el trabajo de Jonás. Solamente ir y hablar unas pocas palabras. Pero él no entendió. Y el resultado ya lo vemos, porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios, ya habían trabajado. El corazón de esta gente ya estaba preparado. Y cuando ellos recibieron este mensaje corto de Jonás, todos los hombres, incluyendo el rey de Nínive, se arrepintieron, creyeron a Dios, dice. Primero, creyeron, se arrepintieron y se convirtieron. Entonces, ¿cuál sería la lección para nosotros? Vamos a contestar. Hay 3 respuestas hemos puesto aquí en la pantalla, hermanos. Voy a pedir, por favor, a Jennifer que lea la primera respuesta. Dice que solo debemos obedecer la orden de ir a predicar y el Espíritu Santo ya está trabajando en los corazones de las personas antes, durante y después de que tú hables. Muy bien. Hermanos, esta partecita me gustaría que ustedes lo aprendan y que quede en ustedes, porque muchas veces nosotros somos como Jonás. No, yo no puedo. Esa persona no me va a recibir. No. Yo no puedo hacer, o yo no tengo palabras. No, yo puedo hacer otra cosa en la iglesia.
yo puedo hacer otra cosa, pero no eso, no me pidas eso. Y ustedes lo han escuchado eso. Pero esa respuesta nos puede ayudar, hermanos, nos puede ayudar porque esta es una lección personal. Que solamente, que solo, dice, que solo. O sea, que únicamente debemos obedecer. Jonás solamente tenía que obedecer, ir, entrar y hablar 8 o 9 palabras y eso fue todo el mensaje. Que solo debemos obedecer las órdenes de ir y predicar. ¿Cuál es la misión, hermanos? Ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solamente debemos obedecer la orden de ir y predicar, porque es el Espíritu Santo que ya trabajó, está trabajando y trabajará en el corazón de las personas, hermanos. Por eso que la respuesta dice, porque el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón de las personas. Antes de que tú vayas, cuando tú vas y después de que tú has hablado, el Espíritu Santo no se limita a nada, hermanos. El Espíritu Santo no se limita a nada. La misericordia de Dios, la gracia de Dios es total. Trabaja a nivel de toda la humanidad. No es que nosotros lo hacemos por partecitas, primero una parte, no. El Espíritu Santo ya estaba. Antes de que Jonás recibiera el primer llamado, Dios ya sabía que Nínive necesitaba salvación. Y por eso es que invitó a Jonás, pero Jonás se resistió. La segunda parte, hermana Blanca. La segunda respuesta, hermana Blanca, por favor, ¿puede leer? Ya, hermano. La segunda respuesta, que no ve, respuesta, ¿dónde dice respuesta 2? Sí, la respuesta 2, donde dice que Jonás dijo. Ya. Que de verdad que es muy chiquita la letra, no veo. Ya, a ver, bueno, allí dice que Jonás dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Ese fue el mensaje, hermanos. Para nosotros es corto. No es necesario un sermón. ¿Y nosotros qué deberíamos decir, hermanos? Jonás dijo un mensaje muy corto, porque estamos viendo la lección personal que debemos aprender. ¿Qué diríamos nosotros cuando hablamos a otro de la verdad, de compartir el evangelio? ¿Cuál sería nuestro mensaje? Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Cristo viene pronto, prepárate. ¿Qué les parece? Jesús viene pronto. Con estas 4 palabras, Jesús viene pronto, prepárate, tú ya estás diciendo, presentando un tema grande, un tema de salvación, un tema urgente, hermanos. Jesús viene pronto, prepárate. Esa es otra lección que nosotros deberíamos aprender cuando queremos hacer nuestro trabajo misionero. Jonás dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Nosotros podemos decir, obviamente podemos tener otro mensaje también, pero aquí lo estamos presentando solamente como un ejemplo. Nosotros podemos decir, Jesús viene pronto. ¿Está bien, hermanos? ¿Les parece o están de acuerdo o no? Sí. Sí, hermano, sí. Correcto, correcto. Este mensaje lo podemos decir a nuestros vecinos, porque los vecinos nos conocen quiénes somos. La tercera respuesta de la pregunta 2. Mi hermano Santos, por favor. El plan de Dios es usar a personas para llegar a otras personas. Gracias. La estrategia de Dios, el plan de Dios es usar a personas para llegar a otras personas que necesitan salvación. ¿Dios pudo salvar a Nínive enviando un ángel o no?
por supuesto, podía haber mandado un ángel y ya Jonás no hubiese vivido todo lo que tuvo que pasar. Pero el plan de Dios es usar a personas para llegar a otras personas. Dijimos ayer que Jennifer tiene una familia numerosa, pero que Dios lo hizo conocer a ella el mensaje, a ella, para que dé el mensaje a su familia. Es así la obra misionera. Usa a una persona para llegar a otra persona. Y a veces el Señor espera solamente que nosotros nos pongamos en marcha y hablemos unas pocas palabras. Como Jonás, hermanos, como Jonás. Yo quisiera que esta lección de hoy día nos anime a nosotros a hacer el trabajo misionero. Tú no te preocupes por el resultado. El resultado es de Dios. La misión es de Dios. El que hace el crecimiento es de Dios. Me avisan si ya anotaron las 3 respuestas de la pregunta 2 para pasar a la pregunta 3. Sí, hermano. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a la pregunta 3. Voy a pedir que alguien lo lea, alguien que esté presente, por favor. La C. Al reconocer el pecado, clamen a Dios fuertemente. Sí, pero la pregunta todavía, hermano Danielito, la pregunta recién, de la pregunta 3. ¿Qué elementos abarca el discurso del rey que muestran que él comprende de que se trata del verdadero arrepentimiento? No. Gracias. Cuando el rey prepara un mensaje para dar a la ciudad de Nínive, menciona una serie de pasos. La pregunta dice, ¿qué elementos? Dice, pero vamos a aumentar para entenderlo mejor, ¿qué pasos o elementos abarca el discurso, el mensaje del rey a esta ciudad, del rey de Nínive, que muestran que él sí comprendía de lo que trata el verdadero arrepentimiento? Y él llega a expresar varias cosas, hermanos. Él dice, en el versículo 8, después que ordenó que la gente se cubra de cilicio, de ropa áspera, hombres y animales, ahí dice, clamen a Dios fuertemente. Es decir, primero tenían que reconocer su pecado. Los pasos del arrepentimiento estamos viendo, hermanos. Entonces la respuesta ya, estamos viendo la respuesta, porque la pregunta está escrita en su lección. Los pasos del arrepentimiento, reconocer el pecado. ¿En qué momento el rey reconoce el pecado? Cuando él dice en el versículo 8, clamen a Dios fuertemente. También dice, conviértanse de su mal camino. Allí él está confesando el pecado. Él está reconociendo de que la vida de ellos estaba yendo por un mal camino, está equivocada. Él dice, conviértanse de su mal camino. Ahí está confesando el pecado. Y después dice, en el 9, versículo 9, ¿quién sabe si Dios apartará su ira? Es porque ellos estaban aceptando a Dios como el que podía salvarlos. Más adelante dice, en el versículo 10, vio Dios lo que hicieron y cambió el cambio que hubo en sus vidas, es decir, ellos se convirtieron, hermanos, de su mal camino y finalmente fueron perdonados. No hubo destrucción. Dice el versículo final del capítulo 3, se arrepintió Dios del mal que les había dicho que les haría y no lo hizo, no hubo destrucción. Entonces los pasos del arrepentimiento. Primero,
la letra A, reconocer el pecado. Segundo, confesar el pecado. Tercero, aceptar a Dios como Salvador. Cuarto, cambiar nuestra vida, ser convertidos. Y la última es el perdón que recibimos. Esos son los pasos del arrepentimiento. Y todos estos pasos, hermanos, todos estos pasos están contenidos en el discurso que el rey de Nínive preparó para Nínive. Esto lo hemos sacado del discurso, de la orden que dio el rey para Nínive, para la gente. Entonces, acá nos preguntamos, el rey de Nínive, un rey pagano, pecador, idólatra, reconoció el mensaje que venía de Jonás. Y Jonás es reconocido como un profeta de Dios. Reconoce, confiesa su pecado. Acepta que solamente Dios puede cambiar su situación. Cambia su vida, se convierte. Da muestras de conversión y finalmente, ¿qué recibe? El perdón. Entonces nos preguntamos, el rey de Nínive, un rey pagano, entendió los pasos del arrepentimiento, pero Jonás, un profeta de Dios, no entendía el tema de la gracia perdonadora de Dios. No entendía. Él ¿qué esperaba? ¿Él qué esperaba? Esperaba que Nínive sea destruida. Pero eso ya lo veremos mañana. Eso ya lo veremos mañana. ¿Pudieron anotar los pasos del arrepentimiento de la pregunta 3, hermanos? Los pasos o elementos que abarca el discurso del rey de Nínive. Sí. Primero, reconocer el pecado. Luego, confesar el pecado. Tercero, aceptar a Dios como el que salva. Cuarto, cambiar, estar convertidos. Y finalmente, recibir el perdón. Ahí Me también avisan, el hermanos. Señor, hermano, el Señor también Hermanita. a la vez quería salvar a Jonás. Correcto, correcto. Y ahí eso es correcto, hermano. En el diálogo que Dios entabla con Jonás en la lección de mañana, ahí le dice, tú tanto te enojas por una calabacera que se ha secado, estás enojado porque tu palabra no se cumple, le hace pensar, le hace razonar a él la actitud que estaba teniendo Jonás con respecto a Nínive. Porque Jonás, después de predicar, se subió a un lugar alto donde podía contemplar a Nínive y esperar la destrucción. Probablemente fuego de Dios. Y no sucedió eso. Dios, así como usa a Jonás como su misionero, también estaba preocupado por Jonás en explicarle la gracia de Dios, que es para toda la humanidad, porque Jonás es un profeta que no entendía, que no tenía descanso, hermanos. Jonás era un profeta reacio, duro de entender que entendía que la salvación era solo para el pueblo judío. Dios también, como dice la hermana Mercedes, también estaba preocupado en salvar a Jonás, porque Jonás huía de Dios. Pero eso lo analizaremos el día de mañana, con la parte que toca el día de mañana. Vamos a la pregunta 4, hermanos. Aquí sí es bien corto. No sé si Liz puede aumentar en la pantalla la pregunta
4 y la respuesta a la pregunta 4. Muy bien. Entre los presentes, ¿quién lo puede leer? Sí. La 4, ¿no es cierto? Por favor. Dice, ¿por qué el arrepentimiento es una parte tan esencial de la experiencia cristiana? Gracias. Esa es la pregunta. La respuesta también es corta y está a continuación, que dice, el arrepentimiento sincero Comprende tristeza por haber pecado y abandonado del y mismo. el abandono del mismo. El Ajá. arrepentimiento significa dos cosas. Y es muy esencial, es muy importante en la experiencia cristiana. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero el arrepentimiento comprende esas dos partecitas, hermanos. Como dice la respuesta, el arrepentimiento sincero comprende tristeza por haber pecado y también significa abandonar el pecado, no solamente quedarme en estar triste, compungido, llorando por haber pecado. También tengo que dar el paso siguiente, abandonar el pecado, abandono del mismo. Cuando dice del mismo, se refiere al pecado. El arrepentimiento sincero tiene que tener estas dos partes. Me pongo triste, pido perdón a Dios por haber pecado, pero la parte siguiente también es muy importante, abandonar el pecado, ¿no? Arrepentimiento significa que si yo estoy yendo por este camino, pero llegado el momento, yo recibo una indicación, un llamado de Dios a arrepentirme, significa cambiar de dirección por donde estoy yendo, volverme. Los mensajes que Dios da al pueblo de Israel en Jeremías, Ezequiel, dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Y volver significa estar yendo por un camino y regresarse, cambiar de ruta. Es el arrepentimiento. Es decir, cambiar de dirección, abandonar el pecado donde uno está y ir por la senda correcta. Creo que ya notaron. Podemos pasar a la pregunta 5. Ujú. ¿Alguien que pueda leer la pregunta 5, por favor? ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? Ya dijimos, gracias hermano Daniel, ya dijimos que el arrepentimiento comprende dos cosas. Tristeza por haber pecado y abandonar el pecado. Esas dos cosas. Pero la pregunta dice, ¿qué significa arrepentirnos verdaderamente o verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente de aquellos en que lo repetimos una y otra vez, que lo cometemos una y otra vez? Hermanos, aquí vemos la incapacidad del ser humano. Pedimos perdón, pasa un tiempo y después lo volvemos a hacer. ¿Qué nos está faltando, hermanos? La ayuda de Dios. La ayuda divina. Nos falta entender, hermanos, el texto que está en Mateo 28, 11 al 30, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuáles son esos trabajos, esas cargas? Los pecados que continuamente hacemos, hermanos, que continuamente lo repetimos vez tras vez. Y la parte final del versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros vamos a Dios, vamos a Jesús con esas cargas,
nosotros ya no lo llevaremos solos, porque aquí está diciendo la pregunta, pecados que cometemos una y otra vez. A veces ese peso, esa carga, no lo podemos dejar de hacer, pero sí lo dejamos de hacer cuando permitimos que Dios nos ayude a llevar esa carga. Por eso la respuesta dice, dejar de hacer esos pecados cometidos una y otra vez, pero con la ayuda divina, con la ayuda de Dios, hermanos. Entonces, este texto, y con esto ya terminamos, hermanos, la lección de esta mañana, con este texto de Mateo 11, 28 al 30, queremos que este texto nos anime a nosotros, hermanos. Nos anime, que no vamos a poder luchar con nuestras propias fuerzas. Aquí tenemos, así como el Espíritu Santo, la gracia de Dios, trabajó en todos los hombres de Nínive, en hombres y mujeres, todos, así también puede hacer efecto en nuestras vidas personales. Hermanos, hay cosas que a veces lo repetimos, lo hacemos, errores, pedimos perdón, pero luego de nuevo lo volvemos a hacer. ¿No? Esos versículos dicen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está muy preocupado en darnos descanso, hermanos. El descanso del perdón, el descanso de la salvación, la paz del perdón. Aunque esa paz lo recibiremos cuando vayamos al cielo, cuando Jesús venga, en forma definitiva, pero tenemos que comenzar a vivirlo desde aquí, desde ahora, en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo? Recibiendo lo que recibió Nínive, hermanos. Nínive, una ciudad malvada, fue perdonada. ¿Y saben qué? Y con eso termino. Nínive, esta ciudad mala, fue puesto como ejemplo de arrepentimiento, de la gracia de Dios y de perdón, fue puesto como ejemplo por Dios ante el pueblo judío cuando ellos reclamaban señal de que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, no le será la señal a esta generación, sino la señal de Jonás profeta. Y Nínive se levantará contra ustedes, les dijo. Porque ellos sí creyeron y nosotros no creyeron. ¿En qué creyeron? En que Dios los iba a perdonar. Y nosotros no creemos. Nosotros no nos resistimos. ¿Es grande el poder de Dios, hermanos? Por supuesto, pastor. Es grande el poder de Dios, hermanos. Es poderoso, es abarcante. Si Dios salvó con una predicación corta, con un mensaje corto, no fue porque Jonás lo hiciera, sino porque el Espíritu Santo trabajó en esa ciudad. Ellos creyeron, dice, creyeron, hermanos. No olviden ese versículo, creyeron. Creo que es el versículo 5 del capítulo 3. Los hombres de Nínive creyeron. Y a nosotros nos falta ser creyentes, tener fe, confiar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz como una espada de dos filos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dedicar el tiempo para orar. No sé si esta mañana tenemos algunos pedidos de oración. Por favor. Ayer hicimos un repaso de todos los pedidos de oración, pero para hoy 14